Buen día amigos de Palabra de hoy. Dice el profeta Isaías, yo conduciré hasta mi monte santo para llenarlos de alegría en mi casa de oración a los extranjeros que se adhieran a mí. Bueno, ¿cómo es el cuento aquí? Hay una situación y es que en la palabra de Dios se habla del exilio de Babilonia. Yo creo que todos recordamos eso, que el pueblo fue esclavizado, el templo destruido, las riquezas se las robaron y se llevaron deportados a los israelitas para Babilonia. Un imperio con todas las vulgaridades y con todas las corrupciones posibles. Y bueno, este exilio duró mucho tiempo y después del exilio, pues el pueblo vuelve a su tierra, a su país. Y hay una tarea por adelantar y es la reconstrucción. En eso de la reconstrucción, entonces surgen dos corrientes. La primera, que estaba pegada, motivada por lo religioso, estaba pegada a las instituciones. Dice, bueno, para reconstruir el país tenemos que organizar las instituciones, hacer el templo, organizar un ejército, tenemos que identificarnos con un idioma, la raza no se puede mezclar, no podemos mezclarnos con otros pueblos, tenemos que conservar nuestras tradiciones. Entonces, todo eso como encerrados en ellos mismos para reconstruir su cultura, seguir pues con las antiguas tradiciones, todo eso, entendiendo que ya había pasado mucho tiempo y que de pronto podría haber otra manera de pensar, que es la siguiente. Entonces ese grupo pensaba así, y había otro grupo que decía que no, que para reconstruir el país, pues que necesariamente se necesitaba como el esfuerzo y que ahí podían intervenir muchas personas y que en últimas en esa estadía por allá también habían entrado en contacto con otras comunidades, con otros pueblos, algunos habían trenzado amistad o compromisos y ya había familias mezcladas, entonces que este nuevo grupo y estas nuevas personas de otros pueblos también participaran en la reconstrucción. Incluso pues hace referencia a que había gente que tenía otras maneras de pensar y que podían participar de esa reconstrucción y que no estar tanto apegados pues propiamente a los ritos, sino buscar porque se hiciera el bien para la comunidad, que hubiera justicia, que los bienes estuvieran repartidos para todos, que lo que producía la tierra fuera para todos, que hubiera un equilibrio y que se pudiera vivir bien. Entonces eran esos dos grupos, los unos como muy extremos y los otros como muy abiertos. Y eso ha existido siempre en la Iglesia. El Concilio Vaticano II dijo, bueno, para que la palabra de Dios se conozca hay que traducir la Biblia a los idiomas del mundo, por eso nosotros la podemos escuchar y la entendemos. Antiguamente todo era en latín, la misa era en latín, no se entendía nada. Y muchos otros cambios, incluso en la vestimenta de los sacerdotes, que se permitió que el sacerdote pudiera vestir de pantalón y camisa como se viste la gente del mundo, que el que quisiera seguir con la sotana que siguiera, pero que se podía tener un vestido digno, clerical, con un distintivo, que se supiera que es sacerdote y ya está. Bueno, y muchos otros cambios en la liturgia de la iglesia. Pero entonces también ahí están los dos grupos, los que dicen nada, eso hay que seguir en latín, hay que seguir con la sotana y hay que seguir con la Biblia pues en latín y la misa en latín y las cosas, y están todavía por ahí, y esos grupos y se paran en la raya y no cambian y que así hay que seguir y todavía están dando misa en latín. Ahora volvámonos o lleguemos a nuestra época, la pandemia. ¿Cómo se refleja esa división en esta situación de pandemia? Vea, en un solo aspecto voy a mencionar solo uno, por ejemplo la comunión, que por cuestiones de higiene, por todo lo que ya han explicado los medios, no voy a repetir lo que ya se ha dicho, se permite la comunión en la mano, pues haciéndolo con dignidad, vigilando que la persona realmente comulgue, que la persona esté en gracia de Dios, y eso lo decide cada uno que sabe cómo se encuentra frente a Dios. Y que eso se practicó en la iglesia durante muchos siglos y que ahora por razón de esta pandemia es la manera de hacerlo, comulgar en la mano.
pero también está el grupo que dice que ni riesgos, que eso pues eso es eterna condenación, que eso es fallar, que eso es ofender a mi Dios. Bueno, hay una cantidad de argumentos. Entonces quiero decir con esto que siempre están los dos grupos, los que hablan de una pluralidad, de aceptar otras expresiones, otras maneras de vivir con la esperanza, como lo dice el profeta en esta frase. Conduciré hasta el Monte Santo a los extranjeros que se adhieran. Entonces, en últimas, esa expresión del profeta, haciendo una apertura a los extranjeros, a los que piensan distinto, yo la entiendo también como lo que dice el Papa, como ese contacto con las personas que tienen otra fe, con personas que piensan políticamente de otra manera, que tienen otros comportamientos, en la esperanza de que compartiendo con ellos, y eso sí con mucha claridad, sin perder el norte y sin perder nuestras verdades, pues hacerlas saber, porque el profeta lo dice ahí muy claritico, a los que se adhieran a mí. Entonces hay más oportunidad de que una persona cambie su manera de pensar si está en contacto con la palabra de Dios o en contacto con un ministro de la iglesia. Así que el asunto no es de señalar, de rechazar o de excluir. El asunto, según la invitación del profeta, es de acoger. Bienvenidos todos. Yo tengo la conciencia de que cuando celebro la Eucaristía en mi parroquia, aunque esté el templo lleno, yo sé que hay parejas de matrimonio católico que son fieles esposos según la Iglesia, pero sé que hay gente en unión libre, incluso sé que hay parejas del mismo sexo, sé que hay solteros o lo que llamamos solterones, hay gentes de todas las clases que están ahí participando de la Eucaristía, y yo tengo la fe de que al estar en contacto con la palabra de Dios es más factible que en algún momento reciban la luz del Evangelio y decidan dar el paso de la conversión, a que si nosotros los excluimos y le decimos fuera de aquí porque usted es esto o es aquello o tiene tal pecado, eso de excluir, de sacar, de señalar, no es del Evangelio, porque el mismo Señor en el Evangelio precisamente lo dijo con una palabra muy clave: no necesitan médicos los sanos, sino los que están enfermos. Por eso, bienvenidos todos. La Iglesia tiene unos principios, se respetan, se siguen, pero también hay una apertura, precisamente para que con todo lo que se predica puedan los hermanos llegar al conocimiento de la verdad y dar el paso de la conversión. Dios les bendiga, Dios les guarde.